had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Only be. Just only be. All things are possible. May we sing it like this. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Now
Y ahora Israel era de la simiente de Abraham, no de Lot. Israel descendió de Isaac y Jacob. E Israel había surgido de esas 12 tribus de Jacob, el cual después fue llamado Israel porque él luchó con el Señor. Y aquí Moab, ahora en esto, y ustedes allá por los teléfonos, primero quiero decir que yo no deseo ser crítico y espero no serlo. Pero el mensaje que me ha sido dado, debo ser fiel a ese mensaje o seré un hipócrita. Ven, yo no puedo decir más de lo que soy enviado a decir. Y yo estoy pensando que el gran enemigo de la sociedad cristiana hoy en día son las iglesias organizadas. Yo creo de todo corazón que finalmente se formará en la marca de la bestia, lo cual pienso que lo puedo probar por medio de la Biblia, con la ayuda de Dios. Ya lo he hecho, que sí se formará en la marca de la bestia en la federación de las iglesias. Y es porque Dios nunca, en ninguna ocasión, jamás reconoció una iglesia ordenada, una iglesia organizada, nunca. Él nunca lo hizo, y cada vez que el hombre formó una organización, el Espíritu de Dios la dejó y nunca más regresó. Pregúntenle a cualquier historiador, o de pronto ustedes mismos quizás sean lectores. Nunca. Cuando ellos se organizaron, Dios colocó eso en el estante y ahí fue a parar. Ahí permaneció desde ese momento en adelante. Ellos crecieron en miembros, pero nunca hubo un despertamiento del Espíritu. Jamás, nunca más. Moab aquí es un tipo de tal, porque ellos eran una nación organizada en su propia tierra, como en su denominación, y ahí tenían sus propias religiones, y su religión era la misma religión que tenía Israel. Ellos eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero eran un grupo de gente organizada. Y ahora, como ellos representan la iglesia natural, Israel representa la iglesia espiritual en su jornada. Ahora, Israel no era una nación organizada. Siempre y cuando siguieran a Dios, ellos eran independientes. Ellos llegaron, eran peregrinos, sin lugar a dónde ir. A donde quiera que iba la columna de fuego, ellos la seguían. Ellos no eran una nación organizada. Tenían entre ellos un organismo, porque la circuncisión les dio eso bajo el mandamiento de Dios, pero no era una nación organizada en ese tiempo. Cuando finalmente llegaron a ser una nación organizada, ahí fue cuando cayeron y rechazaron su Mesías. Y ahora hallamos que siempre cuando se encuentran estos espíritus carnales y espíritus de iglesias y organizaciones, siempre hay un choque. Nunca ha fallado en ser así, siempre chocan. La razón es porque ahí encontramos que existe un celo. Y en este celo se ocasionan imitaciones carnales, personificaciones. Y lo encontramos hoy en día, como lo fue allá entonces. Cuando Dios hace algo por un individuo, todos tratan de copiar exactamente la manera como Dios obró en esa persona. Vean, eso causa una competencia y da lugar a carnalidad. Y entonces, si la oposición no puede obtener los resultados espirituales, entonces se lo toman por medio de un poder político o sustituyen algo para perturbar la mente de la gente para así llevar discípulos tras sí mismo. Eso es exactamente lo que aconteció ahí en el principio. Como Caín y Abel, los dos muchachos aquí en la tierra, y cuando Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y Dios vindicó a Abel al descender y recibir su sacrificio, eso causó celo con Caín, porque él estaba celoso de su hermano y mató a su hermano. Comenzó en el principio, que cuando el natural y el espiritual, no obstante, Caín y Abel adoraban al mismo Dios.
Ambos construyeron altares iguales y ambos adoraban al mismo Dios en la misma iglesia, en el mismo altar. Pero Caín, por medio de razonamiento carnal, trajo los frutos de la tierra y los colocó sobre el altar como sacrificio, pensando que seguramente esto cuadraría con Dios como una expiación. Así que él debió haber traído, como la gente piensa hoy, manzanas que Adán y Eva tomaron, que fue la causa del pecado. Y lo que sea, creo que ahora lo tienen en una granada o algo. Algunos de ellos dijeron no hace mucho que era otra cosa. Pero Abel tenía el sacrificio correcto. Él sabía que era sangre que fue la causa, así que él trajo un cordero. Y cuando Dios lo recibió, ahora Abel, por fe, por revelación, de ninguna otra manera, no había Biblia escrita. Así que, ven ustedes, el principio de justicia es la verdad de Dios revelada, y la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre eso. Jesús, descendiendo un día del monte, le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo que tú eres Moisés, y el otro dice que eres Elías, y que tú eres Jeremías, o uno de los profetas. Él dijo, ¿pero ustedes quién dicen que soy? Ahí es cuando el apóstol Pedro, inspirado de Dios, vivificado por el Espíritu, hizo esa tremenda declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense en la declaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te ha revelado esto a ti. Mi Padre Celestial te ha revelado esto a ti. Tú eres Simón, sobre esta roca. ¿Cuál roca? Ahora, el católico dice, sobre Pedro, la roca, piedrecita. Y el protestante dice, sobre Cristo, la roca. No para ser diferente, pero era sobre la revelación que Pedro tuvo, tratándose de quién era él. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, carne y sangre no te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios espiritualmente revelada. Fíjense, Abel, por fe en Dios, ofreció un sacrificio más excelente. Y el creyente carnal pensó que eran las obras de sus propias manos, que eran sus frutos y su hermosa ofrenda que él trajo, que Dios reconocería. Y se produjo un choque. Encontramos que Abraham y Lot tuvieron que chocar. Encontramos que Moisés y Datán, Coré, tuvieron el mismo choque. Moisés, siendo un profeta ordenado con la palabra del Señor, vindicado como el escogido para ser su líder en esa hora, y como Abraham había prometido todas estas cosas, y aquí Moisés cuadró exactamente con lo que Dios dijo que sucedería, lo que acontecería. Y Coré, siendo carnal, quería levantar una organización entre ellos. Él quería formar un grupo de hombres. Y Dios no lidia con gente de esa manera. Muestra ahí mismo, en esa escritura, un tipo de la jornada hoy, que la organización no es lo que Dios ordena. Porque tan pronto como Coré lo hizo, él le dijo a Moisés, te estás tomando demasiada responsabilidad. En otras palabras, la congregación entera es santa. Pues, tú dices que eres el único hombre santo. No tienes ningún derecho de hacer semejante cosa como esa. Tú mismo tratas de hacerte alguien importante. Todos nosotros somos santos. Todos somos hijos de Dios. Y Moisés se dio la media vuelta y se fue. Él dijo, Señor, ¿qué haré? Dios dijo, sepárate de él. Ya basta con todo esto. Y él se lo tragó en la tierra. Ven, hubo un choque. Cuando se encuentran lo carnal y lo espiritual, siempre hay un choque. Cuando se encontraron Judas y Jesús, hubo un choque. Uno era el Hijo de Dios, el otro el Hijo de Satanás. Así como Caín y Abel, hubo un choque cuando ellos se encontraron. Uno de ellos era el tesorero de la iglesia y el otro el pastor.
Igual que ahora, hemos llegado nuevamente a eso mismo en este día. La denominación carnal con la novia espiritual de Cristo. La novia espiritual de Cristo es tan diferente a las organizaciones carnales, al grado que no hay comparación entre ellos en lo absoluto. Ahora fíjense, el natural siempre trata de tipificar al espiritual. Pero como fue allá con Jacob y Esaú, eso no funcionará. No. Ahora, cuando era cuestión de hacer buenas obras, yo creo que Esaú en realidad era mejor hombre que Jacob a la vista de los hombres. Él procuró cuidar de su papá, que era ciego, un profeta, y todas estas cosas que él procuró hacer, pero sin embargo, Esaú no pensó acerca de que eso solo era obra carnal. Él pensó que podía entrar con lo que él había hecho al hacer algo bueno por alguien, lo cual estaba bien, pero Jacob, su alma entera estaba empeñada en obtener esa primogenitura, y eso es lo que Dios reconoció en él, hablando de lo espiritual. Fíjense, y siempre le ha causado al natural aborrecer al espiritual. Eso causó que Caín aborreciera a Abel, le causó a Coré aborrecer a Moisés, causó que Judas aborreciera a Jesús, y así sigue sucesivamente. Eso causa que el natural aborrezca al espiritual, así como Caín en el principio aborreció a Abel, del que Dios recibió el sacrificio, y trata de destruirlos. Incluso tratan de destruir la influencia. Ellos tratan de destruir todo, porque eso no es más que celo. Eso comenzó en Caín y se probó que era celo, y todavía sigue igual hoy, cuando el natural, el carnal y el espiritual se encuentran. Eso prueba que es Satanás. No hay otra explicación, porque el celo viene de Satanás. Y entonces causa una personificación de la verdad, alguien que trata de personificar algo que no es, o sea que ellos no han sido ordenados a hacer. ¿Cuánto de eso hemos visto en estos últimos días? Oh, hermano, ¿cuánto hemos visto? Entonces vemos que Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a su palabra original. Pero a quien Él llama, a tal Él ordena. Nadie más puede tomar ese lugar. Nadie podía tomar el lugar de Moisés. No importaba cuántos Coré se levantaran o cuántos Datán. A pesar de todo, era Moisés el que Dios había llamado. Pero si la gente no camina en su perfecta voluntad, Él tiene una voluntad permisiva en la que Él los dejará caminar. Fíjense, Él lo permite, muy bien, pero Él lo hará obrar para su gloria en su perfecta voluntad. Ahora, si desean, así como en el principio no era la voluntad perfecta de Dios para que los niños nacieran en la tierra por medio del sexo. No, Señor. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en él y llegó a ser alma viviente. Él sacó de ese hombre una compañera y le hizo una esposa. Esa fue la primera y la voluntad original de Dios. Mas cuando el pecado entró y causó la cosa que causó, entonces Él le permitió al hombre casarse con su esposa legalmente y tener hijos por ella. Multiplicaos y llenad la tierra entonces, si esa es la manera en que ustedes van a hacerlo. Pero, ven ustedes, nunca fue su voluntad perfecta. Por lo tanto, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que llegar a una aniquilación. Todo pecado tiene que ser quitado. Por lo tanto, en el gran milenio, cuando venga la resurrección, nosotros no tendremos que volver a nacer otra vez por medio de nuestros padres y madres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y a su compañera juntamente con él. Eso es correcto. Esa es la manera como Él lo hizo en el principio. Así que, por lo tanto, Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a ninguna cosa, pero Él les permitirá a ustedes continuar adelante. Ahora, esta es una vuelta muy grande para llegar a lo que quiero decir aquí respecto a esto, pero yo quiero que ustedes lo entiendan. Ven, Dios le permitirá a usted hacer algo y aún le bendecirá al hacerlo, pero sin embargo no es su perfecta voluntad.
Dios le permitió a Israel tomar una ley en Éxodo el capítulo 19. Y eso cuando la gracia ya les había dado un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, un poder de liberación. No obstante, ellos clamaron por una ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quiso. Y él fue condenado por la misma ley que él quiso. Es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos enseñó. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Nosotros mismos debemos someternos a su voluntad y a su palabra. No la dude. Créala. No ande buscando cómo darle la vuelta. Simplemente tómela así como es. Tantos quieren darle la vuelta, hallar algún otro camino. Y cuando lo hacen, se encuentran avanzando, encuentran que Dios los está bendiciendo, pero están obrando en su voluntad permisiva y no en su voluntad perfecta y divina. Él lo permite, como dije, pero Él no permitirá que sea su perfecta voluntad, pero Él lo hará obrar para honrar y bendecir su perfecta voluntad. Y el engendrar hijos por sexo es una de esas cosas. Ahora fíjense, Moab, para comenzar, era una nación ilegítima. Comenzó ilegítima, no obstante siendo de un padre creyente y una hija creyente. Exactamente, si ustedes tipifican eso y emplean la mente espiritual, verán esa denominación parada ahí tan claro como cualquier cosa. Seguro, vean, la cosa entera está completamente mal. Y miren, cuando es traída, que comienza así, nunca podrá. Eso continúa como una bola de nieve, continúa rodando más y más y más. Se comete un error, y comenzando con ese primer error, y de ahí sigue rodando una cosa tras la otra, y una cosa tras otra, todo tras eso. Y así es como comenzó la iglesia. Y así comenzó en Nicea, Roma, cuando la Iglesia Católica Romana, en el mismo principio de donde vino, fue de Pentecostés. Pero cuando se organizaron y trajeron la gente de renombre a la iglesia, ellos comenzaron a formar las oraciones, rezando con el rosario y rezando por los muertos y todas estas otras cosas. Y entonces de ahí sencillamente comenzó a rodar de un error a otro, de otro error a otro, al punto que miren hasta dónde ha llegado. No hay ni una sola representación de Pentecostés en eso, en lo absoluto. ¿Ven? Es un error recogiendo otro, recogiendo otro. Hay una cosa que hacer. Eso es limpiar el registro y regresar al principio. Cuando Martín Lutero comenzó con justificación, esta acá debiera ser la iglesia luterana más avanzada. ¿Ven? Si Lutero, cuando él se organizó, él no pudo aceptar la santificación del Wesley, porque él estaba organizado, y los hombres no tolerarían eso. Así que el espíritu se salió de eso. Ahora, este grupo aquí de Lot, o más bien Moab, que era el hijo de la hija de Lot, ilegítimo para comenzar. Ahora fíjense, como la iglesia natural, Moab representa la denominación natural. Israel representa la iglesia espiritual. Israel, allí estaba la iglesia verdadera, y era la novia de aquel día, llamada fuera de Egipto y vindicada como la verdad. Fíjense cuando esos dos se juntaron. Ambos ofrecieron el mismo sacrificio. Ambos construyeron 7 altares. Ambos ofrecieron un sacrificio limpio, bueyes. Y aún ofrecieron carneros, testificando que había un Mesías venidero. Fundamentalmente, ambos eran exactamente igual. Israel, por acá abajo en el valle, Moab allá sobre la loma. Y Moab con 7 altares, Israel con 7 altares. Moab con 7 bueyes, Israel con 7 bueyes. Moab con 7 carneros, hablando del Mesías venidero, Israel con 7 carneros. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Fundamentalmente, ambos estaban correctos. Pero vean ustedes, Moab no tenía con ellos la vindicación de Dios. Ellos solo eran una nación, un grupo de gente de renombre. Pero Israel tenía un profeta con ellos. Ellos tenían una roca herida con ellos. Tenían una columna de fuego. Ellos tenían una serpiente de bronce para sanidad. Tenían las bendiciones de Dios moviéndose entre ellos, y ellos eran los hijos de Dios llamados fuera.
Ahora encontramos eso tan perfectamente tipificado aquí en las iglesias de hoy. Pero con Moab no era así. Israel era un extranjero de lugar a lugar, a donde quiera que se movía esa columna de fuego, ellos se movían con ella. Con Moab no era así. Ellos ya estaban establecidos en su propia denominación, allá en su propia nación. Ellos no se movían, permanecían allí mismo. Ellos tenían su gente de renombre. Ellos ordenaron las cosas en la manera como deben hacerlas y tenían sus guerreros, tenían sus combatientes, tenían su rey del que recibían sus órdenes y así todo por el estilo. Pero Moab vio a Israel con algo que ellos no tenían. Ellos vieron un gran poder entre Israel, y era un profeta, y ese profeta era Moisés. Y ellos sabían que cuando la batalla iba mal, solo le levantaban las manos y se las sostenían en alto, y la batalla cambiaba. Y ellos no tenían tal cosa. Entonces trataron de igualarlo con política, con la fuerza política. Enviaron a otro país y contrataron a un profeta a que viniera, y así ellos poder tener un profeta y tener un poder entre ellos igual a como tenía Israel entre ellos. ¿Pueden ver ustedes la comparación carnal? ¿Pueden ver ustedes la iglesia carnal de hoy en día? Ha hecho exactamente lo mismo. Fíjense, ahora ambos van a tener profetas. La diferencia era que Moisés, el profeta de Dios, su rey, era Dios. De allí era que él recibía sus órdenes, de la palabra del Señor. Y Balaam, él tenía un rey, y ese rey era Balac, el rey de Moab. Y de ahí es donde él recibía sus órdenes y sus bendiciones. Así que Moab le dijo a Balac, ven, o más bien a Balaam, ven y maldíceme este pueblo, porque cubren toda la faz de la tierra. Vienen y lamen todo como un buey lame la grama. Dijo, ven ahora, y entiendo que tú puedes maldecir, que tú puedes bendecir. Cualquier cosa que tú hagas es reconocida. Ahora, queremos fijarnos en que este hombre era un profeta ordenado de Dios, pero él vendió su primogenitura por razones políticas, exactamente como la iglesia lo ha hecho hoy, como Lutero, Wesley, Pentecostés y todo el grupo de ellos la vendió por ganancias en su organización. Moisés bajo Dios, Balaam bajo Balac. Sin embargo, ambos profetas eran hombres llamados de Dios y ambos eran espirituales. Fíjense en la diferencia. Cada uno tenía una cabeza. La de Moisés era Dios, la de Balaam era Balac. Fíjense aquí cómo lo espiritual es aplicado para probar que lo natural está errado. Moisés, enviado de Dios y en plena línea del deber, es enfrentado y retado por otro profeta de Dios. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Moisés, llamado por Dios, ordenado por Dios, parado en el deber de Dios, se movió entre este grupo frío y formal y ahí fue retado por otro profeta de Dios, el cual Dios había bendecido y ordenado. ¿Cómo se podrá saber la diferencia? Ambos tenían profetas. Dios le hablaba a ambos profetas. Y algunos dicen, Dios dijo, haz esto. Dios dijo, haz aquello. Yo no dudo eso, pero está fuera de línea de la palabra de Dios. El profeta, no importa que sea profeta, él está fuera de línea. Tanta gente es engañada así. Oh, este hermano puede hacer esto, y este hermano puede hacer aquello. ¿Y negar la palabra? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese dones que puedo mover montes, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todavía nada soy. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no he profetizado en tu nombre? ¿No he echado fuera demonios en tu nombre y he hecho obras poderosas?
Y yo les diré, apartaos vosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sin embargo, llegan con una confesión que sí lo han obrado, pero Jesús dijo que ellos eran hacedores de maldad o iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es algo que uno sabe que debe hacer y que es correcto hacerlo y sin embargo no lo hace. ¿Ven lo que va a hacer en los últimos días? Oigan toda la línea. Ese era mi propósito esta noche. Dije que estaría despidiendo a las 9, pero me voy a pasar un poquito, quizás. Miren, ese era todo mi propósito. Para mostrarles esta línea, por la palabra de Dios, ven, que Dios tiene que guardar su palabra para permanecer Dios. Ahora, notamos que estos dos eran hombres espirituales. Ambos eran profetas. Ambos fueron llamados. Y Moisés, allí mismo en la línea del deber, con la columna de fuego fresca delante de él cada día, el Espíritu de Dios sobre él, en la línea del deber. Y aquí viene otro siervo de Dios, llamado por Dios, ordenado por Dios, un profeta a quien viene la palabra de Dios. Aquí está la línea peligrosa. No hay nadie que pudiera negar que ese hombre era de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le habló y él era un profeta. Pero ven ustedes, cuando él recibió la verdadera respuesta de Dios, él no la quiso guardar, él no la tomó en cuenta. Entonces se fue a retar a Moisés. Ahora, Balaam buscó la voluntad de Dios de todo corazón. Ahora, cuando estos hombres importantes vinieron y dijeron, Balaam, Balac el rey ha enviado para que tú vengas a él inmediatamente y maldigas este pueblo de Israel, porque ellos están esparcidos por toda la faz de la tierra y ahora están acampando contra mí y han lamido todo reino alrededor detrás de ellos. Y ahora queremos que tú vengas y maldigas a esta gente, porque yo tengo entendido que si tú maldices a alguien, él es maldito. Ahora, ¿ven ustedes? Él era un hombre de Dios. Lo que tú bendigas es bendito. Él era un siervo de Dios. Y Balaam entonces pensó, siendo profeta, solamente hay una cosa que debo hacer, y es buscar cuál es la voluntad de Dios. Esa es la obligación de un profeta, si él es llamado para ser un profeta. Primero, ¿qué debe hacer un profeta? Buscar la voluntad, la palabra de Dios. Él debe hacer eso, porque siendo un profeta, la palabra de Dios viene a él. Dicen, pero usted no es un teólogo. La Biblia no dice en ninguna parte que la palabra de Dios viene a un teólogo. Ellos son los que la enredan. La palabra viene al profeta de Dios. Y aquí estaba un hombre que era un profeta de Dios. Y cuando él fue contratado, cuando lo estaban contratando para venir a maldecir otra gente de Dios, fíjense, él fue a buscar la voluntad de Dios. Y él quería saber su perfecta voluntad, y Dios le dio a él su perfecta voluntad en el asunto. Su perfecta voluntad le fue presentada. ¿Cuál fue su voluntad? No vayas. Esa es la primera palabra de Dios. No vayas con ellos. No trates de atacar a mi pueblo que anda en mis caminos perfectos. ¿Cuánto es así hoy? Cuando quieren discutir, debatir y todo lo demás, cuando ven el Espíritu de Dios obrando, están tratando y han tratado por años de sofocarlo. Pero entre más tratan de sofocarlo, más grande crece. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No se puede. Simplemente no se puede hacer. Así que, ven ustedes, ese era el pueblo de Dios. Ahora, ese profeta, aunque él estaba allá arriba y contratado por el rey, trabajaba entre la gente de renombre y demás, y la palabra de Dios vino a él. Él buscó la voluntad de Dios y la voluntad de Dios le respondió a él y dijo, no maldigas este pueblo, yo los he bendecido. Ahora, no hay teólogo en toda la tierra que pueda contrarrestar este mensaje que estamos predicando y decir que no es exactamente la palabra de Dios justo a tiempo. Dios lo ha vindicado en todo lo que ha sido dicho y hecho. Él ha probado esto ser correcto.
Ahora, no hay teólogo, ningún lector de la Biblia, ningún profeta que pueda mirar en esa palabra, si él es un profeta, que no verá lo mismo. Pero si él no ve lo mismo, eso muestra que hay algo mal. Porque ustedes dicen, pues, yo podría tomar eso viceversa. También podían Balac o Balaam. ¿Ve? Pero Dios identificó a Moisés. Y entonces, ¿cuál fue la prueba? La palabra de Dios. Y él oyó la decisión clara y evidente de Dios: no vayas, no trates de maldecir lo que yo he bendecido. Ellos son mi pueblo. Pero ¿saben qué? Para comenzar, a Balaam no le agradaba esa gente. ¿Cuántos Balaam hay en el mundo hoy? Para comenzar, a él no le agradaba ese grupo. Ahora, después que él recibió la decisión clara de Dios, no vayas, pero ven ustedes, en vez de hacerlo, fue lo mismo como con Caín, como Coré. Él tenía celos y él de todas maneras deseaba una razón para ir. Fíjense en su cuartel general denominacional, después de que él les envió y dijo: no creo que iré, no creo que tendré nada que ver con ellos. Yo no debatiré con esa gente, porque Dios me acaba de decir que ellos son su pueblo, y no creo que iré. Si él se hubiera quedado con eso. Pero en lo profundo de su corazón, él no los quería, ¿ven? Ellos no eran de su grupo. Y cualquier cosa que no pertenecía a su grupo, para comenzar, no estaba correcto. Y él los miró allá abajo y dijo: han habido algunas cosas terribles que esa gente ha hecho. Ciertamente un Dios santo maldecirá a tal gente como esa. Ellos son gente analfabeta. Ellos no son educados como nosotros. Nosotros somos una gente más inteligente. Ellos claman servir a Dios, pero mírenlos. ¿Qué son? Un lote de esclavos, adoberos, que los egipcios echaron de allá. Pues Dios no tendría nada que ver con una gente tan sucia como esa. Él falló en ver esa peña herida y esa serpiente de bronce, esa columna de fuego. Él trató de juzgarlos desde un punto de vista moral. Él falló y no vio el llamamiento más alto de Dios. Por gracia, por elección, ellos estaban en esa línea y con la palabra de Dios. Y cuando él los quiso maldecir, Dios dijo: no lo hagas, ellos son míos, déjalos en paz, no los toques. Ahora, entonces el hombre se dio la media vuelta, se devolvió. Ahora, pero observen su cuartel general denominacional cuando él vino de regreso. Ellos enviaron un grupo más influyente. Esta vez puede ser que hayan sido, en vez de simples laicos, puede ser que hayan sido doctores de divinidad los que vinieron en esta ocasión. Puede ser que hayan sido obispos o quizás presbíteros estatales. Él envió un mejor grupo. Y un grupo un poco más influyente, alguien que tuviera mejor educación y pudiera presentarle mejor el plan, se lo pudiera presentar en forma razonable. ¿Ven? Eso es lo que hizo Caín, él razonó. Eso es lo que hizo Coré, él razonó. No se trata de aquel que razona. Derribamos razonamientos. Nosotros le creemos a Dios sin importar lo que alguien más diga. Nosotros le creemos a Dios. No razonamos lo que Dios dice. Uno no puede razonar con eso. Uno lo tiene que aceptar por fe. Y cualquier cosa que uno sabe, pues ya no tiene que razonarlo. Yo no sé cómo Él lo hace, yo solo creo que Él lo hace. Yo no sé cómo Él va a guardar esa promesa, pero Él dijo que lo haría. Yo lo creo. Acepto eso basado en que yo creo que es la palabra de Dios. Dicen, pues, no le será suficiente con eso. Yo no sé si me será suficiente o no, pero él dijo, di eso. Yo recuerdo a mi pastor bautista cuando me dijo, pues Billy, ¿le estarás predicando a los postes de la iglesia? Pues, ¿piensas que alguien oirá semejante cosa como esa? Yo dije, Dios así lo ha dicho. ¿Cómo vas a hacerlo? Con una educación de 7º grado, a orar por reyes y predicar alrededor del mundo. Dije, yo no sé cómo voy a hacerlo. Pero él así lo dijo y para mí eso basta. ¿Ven? Él lo dijo. Yo no sé cómo será hecho. Él dijo, ¿piensas que la gente en este gran mundo educado con la que te vas a enfrentar, en este tema de sanidad divina y demás, piensas tú que ellos creerán eso? Yo dije, no es para mí saber si ellos lo creerán o no. Dije, mi deber es predicarlo.
Eso es lo que Él me dijo. Él me dijo que estaría conmigo y Él me ha dicho lo que haría. Y ha hecho exactamente lo que Él dijo que haría. Primero, tómalos de la mano. Luego acontecerá que aún conocerás los secretos de sus corazones. Y se los conté a ustedes y aconteció de esa manera. ¿Cómo lo hace? Yo todavía no sé cómo lo hace. Ese no es asunto mío de cómo es hecho. Solo es que se ha hecho. ¿Quién podía explicar cuando Dios le dijo a Elías, sube allá y siéntate en el monte, y yo te alimentaré? Yo he ordenado a los cuervos que te alimenten. ¿Cómo pudiera un cuervo coger una rebanada de pan y un pedazo de pescado cocinado y traerlo a un profeta? Eso va más allá de cualquier cosa que yo pudiera explicar. Tampoco creo que ustedes puedan, y nadie puede. Mas Él lo hizo. Eso es todo lo que era necesario. Él lo hizo, y esa es la verdad del asunto. ¿Cómo Él lo hizo? No sé. Ese no es asunto mío, mas Él lo hizo. ¿Cómo hizo Él la tierra? No sé, pero la hizo. ¿Cómo envió Él su Hijo? No sé, pero lo hizo. ¿Cómo se levantó Él de entre los muertos? No sé, pero lo hizo. ¿Cómo me salvó a mí? No sé, pero lo hizo. Eso es correcto. ¿Cómo los salvó a ustedes? No les puedo decir, pero lo hizo. ¿Cómo me sanó? Yo no sé, pero lo hizo. Él prometió que lo haría, y Él cumple su palabra. Ahora, Balaam debió haber sabido eso, y él sabía lo que debía hacer. Fíjense, vino este grupo mejor, más influyente, y ¿mejor en qué? Ellos tenían mejores obsequios. Y no solamente eso, ellos podían ofrecerle más dinero y podían ofrecerle una mejor posición. Ahora, en vez de un simple ministro cualquiera en la organización, te haremos superintendente del distrito. ¿Ven? Nosotros haremos algo por ti si tan solo corres esa gente de ahí, ¿ven? Y detienes eso. Oh, ellos le ofrecieron una gran posición. Dijeron, mientras más bendices, dijeron, ¿sabes? Podemos promoverte. Miren de dónde están recibiendo sus palabras. De la cabeza de la nación. ¿De dónde estaba recibiendo Moisés sus palabras? Del Rey del cielo. Una era la promesa de la palabra de Dios. Yo te llevaré a la tierra prometida y ningún hombre se parará delante de ti. Yo enviaré avispas delante de ti y te los apartaré de diestra a siniestra. Y tú vas a tomar la tierra. Ya te la prometí, ya te la he dado. Adelante, tómala, poséela, es tuya. Y ahora, ven, a ese es a quien Moisés estaba escuchando. Y este otro hombre estaba escuchando solo hasta que se trató de algo que en su propio corazón él tenía celos al respecto. Y así que entonces él fue a su cabeza eclesiástica. ¿Ven? Fíjense, una mejor posición. Él dijo, ¿sabes que yo puedo promoverte? Yo te promoveré a un mejor lugar. Yo haré más por ti. Aumentaré tus entradas. Te daré un mejor salario. Y cuando le ofreció todo esto, eso lo cegó. ¿Cuántos Balaam hay en el mundo hoy que por una mejor posición, una mejor iglesia, una promesa de algo, cuando a un hombre se le abren los ojos a la palabra y la obra de Dios, y ese buen hombre que tiene influencia empezará como un siervo de Dios, y él mantiene una buena congregación, después de un tiempo, el bautismo del Espíritu Santo le es presentado. El bautismo en el nombre de Jesús le es presentado, lo cual es pura escritura y la única manera escritural para bautizar. Y cuando le es presentado, y la denominación sabe que van a perderlo cuando él empiece con eso, ellos le ofrecen una mejor posición y un cambio de iglesia. ¿Ven? El antiguo Balaamismo otra vez, exactamente como fue en el principio. Ahora, ese hombre que lee esa Biblia, él no la puede leer a no ser que él vea que esa es la verdad. Nadie jamás fue bautizado usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un credo católico y no una doctrina bíblica. Ninguna persona en la Biblia jamás fue bautizada, sino hasta 300 años después de la muerte del último apóstol, que no fuere bautizada en el nombre de Jesucristo. La Iglesia Católica comenzó eso y los demás tomaron el paso. Y cualquier ministro sentado en su estudio y mire eso, sabe que eso es la verdad. Pero por popularidad, para retener su posición, para que la gente le tenga un mejor concepto, él cede y se acomoda. Pues usted dice, Dios lo bendijo. Por supuesto. Algunos de ellos tienen dones de sanidad. Algunos tienen grandes campañas.
Y con esto plenamente ante sus ojos, y ellos obtienen la misma respuesta de la palabra de Dios que obtendría usted o cualquier otro hombre. Dios no cambia. ¿Ven lo que quiero decir? Balaam, por una mejor posición, él pensó. Ahora miren, cuando llegó ese mejor grupo, el correcto, ahora Balaam usó un texto falsamente. ¿Ven? Él dijo, vino el mejor grupo y él debió haber dicho, márchense de mi presencia. Yo les he hablado a la palabra de Dios, muévanse. Esto es así, dice el Señor. Pero, ven ustedes, los obsequios, y por ser un hombre más popular, oh, cómo les gusta hacer eso. Te enviaremos por todo el mundo. Te daremos un avión especial. Patrocinaremos tus reuniones a donde quieras y tan solo tú, oh, no. ¿Ven? Sabemos lo que la palabra dice, sabemos lo que Dios dijo. Vamos a quedarnos con eso, con la ayuda de Dios. ¿Ven? No importa qué clase de promesa, ni cuánto más puedan pagar, y cuánto más esto, aquello o lo otro que ustedes puedan producir. Nosotros queremos el así dice el Señor y lo que Él dijo aquí primero. Pues la iglesia dice que eso es secundario. Nosotros queremos lo que Dios dijo en el principio. Y cualquier cosa añadida a eso o quitado de eso, aún su nombre será quitado del libro de la vida, al añadirle una sola palabra o quitarle una sola palabra. Nosotros queremos lo que Él dijo, no lo que dice la iglesia, o lo que dice el Dr. Jones, o lo que alguien más haya dicho. Nosotros queremos lo que dice, así dice el Señor, lo que dice la palabra. Pero ahora encontramos a Balaam, un siervo de Dios. Y muchos de esos hombres empiezan y son ordenados por Dios y sí hablan la palabra de Dios en muchas cosas, pero cuando es cuestión de toda la verdad, ellos no lo harán. Fíjense aquí, como profeta de Dios, para comenzar, él no debió haberse involucrado en tal grupo como ese. Él no debió haber ido con ellos. Pero observen, por razón de popularidad, ¿ven? Por causa de su conciencia, él dijo, pues reposen aquí la noche, yo intentaré otra vez. ¿Ven? Intentaré otra vez. ¿Para qué quiere intentar otra vez? Dios ya le dijo lo que debiera decir. Dios dijo, diles que no vas a ir. Esa fue su palabra original. Yo no voy, y no vayas. No maldigas lo que he bendecido. Ahora vean cómo fue que al poco tiempo eso le resultó contraproducente. ¿Ven? Y así será cada vez. Cuando Dios dice algo, Él lo dice en serio. Él no cambia su modo de pensar al respecto. Él se mantiene firme con su palabra. No importa lo que alguien más dice, Él se queda exactamente con esa palabra. Ahora, Balaam debió haber tenido mejor conocimiento. Él se debió haber desprendido de tal compañía. Pero todos esos obsequios tan finos y la promesa que este rey dijo, sabes que yo puedo hacerlo, yo soy el obispo, yo puedo hacer todo lo que quiero, y yo te promoveré si tú vienes y haces esto por mí. Y Dios ya le había dicho, no lo hagas. Pero no obstante, Balaam dijo, ustedes quédense la noche y yo intentaré otra vez. ¿Ven? Él ya tenía la palabra. Uno no tiene que discutir más al respecto. Dios ya lo había pronunciado. Con un grupo como ese, ellos siempre ganan en disuadirlo a uno de la voluntad de Dios, si uno se los permite. En cierta ocasión había un grupo que vino a un profeta llamado Job. Ellos no pudieron disuadirlo. Él había visto la visión, él sabía lo que era correcto. Balaam vio la visión y sin embargo no se mantuvo fiel. No importó cuánto sus grupos de la iglesia le decían, oh Job, tú debieras hacer esto, tú debieras hacer aquello. Aún su esposa, él dijo, hablas como una persona insensata. ¿Ven? Yo sé lo que el Señor dijo, yo sé lo que Él requiere, y eso es lo que he hecho. ¿Ven? Él se quedó con lo que Dios le dijo. Fíjense, Balaam usó falsamente este texto por causa de su conciencia. ¿Ven? Él dijo, pues yo indagaré, yo intentaré otra vez. Ahora, ahí es donde uno llega en segundo lugar. ¿Cuántos Balaam tenemos en esta noche que les gusta usar falsamente ese texto de Mateo 28:19 solo por causa de la conciencia? ¿Cuántos quieren usar Malaquías 4 por causa de su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Lucas 17:30 solo por causa de la conciencia? ¿Cuántos quieren usar estas cosas? Pero, pues les diré, yo creo que están todos confundidos en cuanto a eso. Y ahí estaba Balaam tratando de decir, quizás tal vez Dios se confundió. Yo intentaré otra vez, ¿ven? Para ver qué me dice.
Ahora, él conoce su corazón. Fíjense, Balaam usó falsamente este texto por causa de su propia conciencia, porque realmente él quería ese dinero. Él quería ser dignatario. Él quería ese trabajo. Él quería esa posición para que lo respetaran como el doctor fulano de tal. Así que él dijo, yo intentaré de nuevo. Oh, los Balaam en el mundo en esta noche, a quienes se les prometió posición o rango, popularidad. Vaya, vaya. Ellos entumecen sus conciencias con todo esto. Por causa de sus denominaciones, ellos les dicen, si usted hace eso, quedará expulsado. Yo sé que usted es un buen hombre y le amamos. Y él realmente es un buen hombre. Nosotros lo amamos. Pero usted no puede predicar eso. Nuestra doctrina dice que usted no puede hacer eso. El doctor fulano de tal dijo que esta es la manera como debe ser. Ahora, usted tiene que creerlo de esta manera si usted piensa quedarse con nosotros. Ahora, si usted así lo desea, yo sé que ha pasado un tiempo difícil, pues veré si no lo podemos promover. Quizás un cambio de iglesia. Ay de usted, Balaam. Cuando usted bien conoce la voluntad de Dios, póngala por obra. Dios no va a cambiar su modo de pensar. No, algo que él pudiera pasar por alto, como la verdad, por su comisión. Él dijo, pues yo intentaré de nuevo. Fíjense en los Balaam que existen. Así que ahora recuerden, cuando él vino la segunda noche con esta gente de renombre y ya tenía su conciencia embotada y entumecida, Dios lo dejó ir. Ahora, Dios no cambió su manera de pensar, pero él le dio su voluntad permisiva. Bien, ve pues. Pero él se dio cuenta que eso no le funcionaría. Dios sabía lo que había en el corazón de Balaam. Aunque él era un profeta, él sabía que éste aborrecía a esos aleluyas fanáticos. Y él de todas maneras iba a querer maldecirlos. Y Dios acababa de decirle que no lo hiciera. Pero sin embargo, él vino queriendo hacerlo de nuevo, así que Dios le dijo que procediera. Dios dijo, ve pues. Ahora recuerden, él no cambió su modo de pensar. Fíjense bien, era su deseo maldecirlos. La gente que él clasificó como fanáticos, él quería maldecirlos. Él deseaba posición. Él no quería perder el tiempo con ellos. Así que él pensó que si podía hacerle este pequeño favor al rey, entonces él sería promovido. Dios no cambió su modo de pensar, ni tampoco su palabra. Pero él le concederá a uno el deseo de su corazón, del corazón. Él lo ha prometido. ¿Sabían eso? Él prometió darles el deseo de su corazón. Y permitan que su deseo sea la palabra de Dios. Permitan que su deseo sea la voluntad de Dios. Nunca la propia voluntad suya, sino la voluntad de Él. Si usted le pide algo y Él no se lo da, diga, gracias Señor, tú conoces lo que conviene. Observen bien al rey Ezequías, cuando Dios le envió ese profeta y dijo, pon tu casa en orden, tú vas a morir. Ezequías volteó su rostro a la pared y oró amargamente y dijo, Jehová Dios, yo te pido que me considere. Yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto. Yo quiero que me permitas vivir 15 años más. Muy bien, Dios le habló al profeta, dijo, regresa y dile que yo le escuché. ¿Y qué hizo él? Él trajo desgracia sobre la nación entera. Encendió la ira de Dios al punto que él lo hubiera matado. Eso es correcto, ustedes lo saben. Se descarrió de Dios. Hubiera sido mucho mejor para la nación y el rey y todo si él hubiera continuado y aceptado lo primero que Dios tenía para él. Pero se veía muy difícil para el profeta. Cuando el profeta tuvo que regresar y hablarle la palabra de Dios a él, acabando de habérsela hablado. Pero Dios dijo, adelante, pero como pueden ver, eso trajo desgracia. ¿Qué hizo Balaam? Después de conocer la voluntad de Dios, no obstante, él fue persistente, él de todas maneras iba a hacerlo. ¿Y cuál fue el resultado? Fíjense, él no cambió su modo de pensar. Él ya sabía lo que estaba en su corazón. Ustedes saben, Tomás, en una ocasión, él simplemente no podía creerlo. No, él dijo, no, yo no puedo creer eso. Si yo pudiera meter mi mano en su costado y tocar el hueco de los clavos en su mano, pues entonces yo lo creeré. Él dijo, ven aquí, Tomás, ven. Ahora, mete tus manos aquí. Ahora Tomás dijo, es mi Señor y mi Dios. Dijo, sí, tú has visto y ahora lo crees. ¿Cuánto más grande será la recompensa de aquellos que nunca han visto y aún creen? La gente muchas veces no quiere recibir el Espíritu Santo, a no ser que hablen en lenguas.
Yo creo en hablar en lenguas, por supuesto. Él es un buen Dios. Él le dará a uno el deseo de su corazón. Pero no importa cuánto uno habla en lenguas y luego niega esta palabra, de todas maneras está equivocado. ¿Ven? Uno no entra por hablar en lenguas, uno entra por guardar toda palabra. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, cuando uno cree la palabra de Dios. ¿Ven? Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo que uno puede ser vivificado, como dije en esta mañana, al grado de hablar en nuevas lenguas. Yo mismo lo he hecho. Y yo sé que es la verdad. Yo sé que es verdad. Pero esa no es la señal que uno sea el hijo elegido de Dios. ¿Ven? De ninguna manera. Él no dijo, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, ¿qué? ¿No he profetizado y hecho todas estas grandes cosas en tu nombre? Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.